que nos integremos, de que nos hagamos partícipes y nos adueñemos de, de nuestro quehacer, de nuestras historias. ¿Listo? Entonces, creo que sería mucho hablar sobre la, la época antigua de Grecia, en donde todas sus características y sus prácticas creo que quedarían aquí como cortas. Entonces, creo que le daré la participación también al querido, mi profesor Esquivel, que nos amplíe un poquito más sobre las características que tienen, digamos, la población de discapacidad o el deporte paralímpico en su totalidad, ¿cierto? Entonces, luego que Esquivel, si me escucha, Vale, pues, mi muchacho. nos estará haciendo una pequeña intervención sobre esto. Listo, buenos días para todos. Digamos que la idea es continuar con lo que venía dialogando y con lo que nos venía compartiendo Weiner. Les voy a compartir una presentación sobre algunas generalidades del deporte paralímpico, ¿cierto? La historia, algo de la historia del sistema paralímpico y demás. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Vale, listo. Eh, digamos que básicamente para nosotros hablar de sistema paralímpico, pues tenemos que remontarnos a sus inicios, ¿cierto? Entonces, para hablar de sistema paralímpico, deporte adaptado y demás, digamos que todo lo que mencionaba Weiner, debemos hablar de quién fue la persona que como que nos impulsó hacia este sistema, ¿cierto? Nosotros hablamos que en el sistema convencional está el varón Pierre de Coubertin, que en el 1896 fue el que retomó todo el proceso del deporte convencional, Juegos Olímpicos y demás. ¿Listo? Entonces, nuestros inicios como tal en el sistema paralímpico, hablamos que en sus inicios el deporte fue netamente para personas en silla de ruedas, ¿cierto? Que estaban en silla de ruedas. Todo este proceso de masificación de este deporte para personas en silla de ruedas se dio durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Durante todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, las personas mutiladas y demás, se creó un centro, sobre el año 44 se creó un centro para las personas con lesiones medulares en el hospital de Stoke Mandeville en Aylesbury, en Inglaterra, ¿cierto? Se creó este centro como opción, digamos que de mejorar un poco más digamos que la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas que quedaban en silla de ruedas durante la Segunda Guerra Mundial, porque así como lo dijo Weiner, durante este periodo las personas con algún tipo de discapacidad eran personas que quedaban netamente desahuciadas, que decían, esta persona ya no sirve, ya no va a ser valor, ya no va a tener algún valor para la sociedad, sino simplemente las enviamos al hospital y las dejamos que se mueran allí, digamos que como que se sumerjan en su miseria por el tema ¿cierto? Por ponerlo de alguna manera algo fuerte, algo tosca. El señor Ludwig Goodman, quien es el precursor de este movimiento, de este sistema paralímpico, empezó a incluir el deporte como proceso de rehabilitación para estas personas y de esta manera generar una expectativa de vida un poco mayor, ¿cierto? Entonces él fue un refugiado de la Alemania nazi, estuvo en Inglaterra, en el Reino Unido, y allí fue donde donde él empezó a crear este sistema, digamos que de rehabilitación a través del deporte. Él simplemente inició con, con, con esta, ¿qué? Con este sistema de rehabilitación con las personas. Entonces, permítame en un momento que hay unas personas que me están escribiendo que les envíe el link, entonces permítame, ya les reenvío el link a estas personas y ya continuamos. ¿Listo? Eh, ya te invito un minutico. Listo, entonces continuamos con este tema. Ya, Billy. Entonces continuamos con este tema. Espera un momento.
Entonces seguimos. Entonces lo que les venía diciendo, entonces el señor Ludwig Guttmann lo que hizo fue incluir el deporte como medio de rehabilitación para de esta manera mejorar la expectativa de la vida de las personas que quedan con algún tipo de discapacidad durante la guerra y en este periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso fue lo que inicialmente se hizo. En su momento no se tenía pensado ni planteado que llegara a tener las dimensiones que hoy día conocemos del deporte paralímpico, ¿cierto? Simplemente lo que hizo fue, él era un cirujano y un neurólogo, ¿cierto? Entonces él decía que, pues, que el deporte podía servir de manera de rehabilitación. Luego de ver esta evolución que tenían los atletas, que, bueno, los sujetos en ese momento no se hablaba de atletas, sino las personas que mejoraban su calidad de vida, mejoraban su expectativa de vida, digamos que esta filosofía de Sir Ludwig Guttmann empezó a replicarse por todo el mundo. Entonces empezaron, digamos que a crear ciertas particularidades a nivel mundial respecto al proceso de rehabilitación a través del deporte. Fue en el año 48 cuando, pues, cuando él, digamos que él le surgió la idea de llevar a cabo los primeros juegos para atletas con algún tipo de discapacidad. Estos juegos se organizaron en Inglaterra y estaban enfocados netamente a personas en silla de ruedas. Entonces se hicieron estos juegos, listo, entonces tuvieron gran acogida. 4 años más tarde se volvieron a repetir estos juegos donde ya empezaron a incluirse otros países, se incluyeron los Países Bajos y demás a estas justas deportivas, digamos que se empezó a repetir de manera periódica y de esta manera se fue consolidando, digamos que en ese momento no catalogado como tal los Juegos Paralímpicos. ¿Cierto? Entonces se empezó a catalogar así, se empezaron a reunirse, a hacer sus justas deportivas, pero no todavía catalogadas como Juegos Paralímpicos. Digamos que se empieza a catalogar o se empieza a poder denominar como Juegos Paralímpicos después de Roma 60. Roma 60, digamos que parte la historia o el tema del deporte paralímpico en dos, porque es la primera vez que los Juegos se realizan en Roma, la primera vez de los Juegos Paralímpicos en Roma, y adicional a eso coinciden con los Juegos convencionales. Entonces, digamos que en 1970 fue la primera vez que se encontró el sistema paralímpico como tal y el sistema convencional. Y allí fue, digamos, que se empezaron a catalogar los Juegos Paralímpicos, pero no fue hasta 20, sino 28 años después, hasta después de Seúl 88, que se, que se firmó un acuerdo en donde decían que el, el sistema paralímpico, los Juegos Paralímpicos tendrían su misma competencia donde iban a ser los Juegos Olímpicos o donde se realizasen los Juegos Olímpicos. Entonces, si nosotros vamos a ver los Juegos desde el 60 hasta el 88, los convencionales son en un lado y los Juegos Paralímpicos en otro. Pero ya después de Seúl 88, se empiezan a realizar los Juegos Paralímpicos en la misma sede, en los mismos escenarios de competencia que los Juegos convencionales o que los Juegos Olímpicos, que el sistema olímpico. Entonces, después del 88 nos damos cuenta que los Juegos Paralímpicos han sido exactamente en las mismas sedes en los que han nacido los Juegos Olímpicos. Entonces, ya después fue de 28 años que se hizo ese tema. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, vamos a hablar algo del sistema de inicios del sistema paralímpico en Colombia. ¿Listo? Permítanme que hay unas preguntas en el chat. Permítanme en un momento que es que hay bastante gente por fuera que está interesada en la charla para enviarles el link, ¿vale? Ya permítanme en un momento. Ya permítanme en un momento, qué pena con ustedes. Ya, denme un minuto. En un minuto. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, los inicios del deporte o el sistema paralímpico como tal en el deporte convencional.
en Colombia, perdón. Los inicios del sistema paralímpico en Colombia, digamos que sabemos que se inició en el 48, sobre el 44 a manera de rehabilitación, en el 48 se consolidaron los primeros Juegos Paralímpicos de la historia que fueron considerados los primeros Juegos para atletas con algún tipo de discapacidad. En el 68, durante el Congreso de Fisioterapia, el segundo Congreso de Fisioterapia que se llevó a cabo, una fisioterapeuta, Valerie May Townsend, habló sobre un trabajo que se estaba realizando por dos fisioterapeutas, Sergio Velázquez y Jairo Echeverry, relacionado con la práctica del baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional. Entonces, durante ese segundo congreso se empezó a hablar digamos que algo de deporte paralímpico, o de, más que deporte paralímpico, de algo del sistema paralímpico en el país. Posterior a esto, 4 años después, durante el tercer congreso de fisioterapia, asiste Sir Ludwig Goodman, quien fue el precursor de todo el movimiento paralímpico en el mundo, asiste a este congreso, asiste en calidad de asesor en la construcción del movimiento paralímpico, del movimiento deportivo en el país, inicialmente para personas en silla de ruedas, ¿cierto? Invitando al país a que participara en los Juegos Mundiales de Stockman Deville que se realizaron en Holanda. ¿Cierto? Entonces, digamos que desde allí fue que se inició todo este proceso del sistema paralímpico a nivel país, a nivel Colombia. En 1977, digamos que FEDECIR fue la primera federación que se creó, por lo que ya les estoy mencionando anteriormente. Se crea FEDECIR, ¿listo? Que es la federación, actualmente existe, que es la federación encargada de todos los deportes de personas con algún tipo de discapacidad física, ¿cierto? En su momento, Federación de Deportes en Silla de Ruedas. Actualmente, FEDECIR engloba todo lo que es las discapacidades físicas, amputaciones, tallas bajas, personas con lesión medular, ¿cierto? Que pues ahorita más adelante les voy a explicar un poco más de ese tema de las patologías y demás. Listo, entonces digamos que se generó todo este proceso 20 años después de que se inició los primeros juegos en Stockman Deville, listo, con el señor Sid Ludwig Gunman. Pero no fue hasta que creó deportes personas 582, la que se da a consideración para la creación del Comité Paralímpico Colombiano en el siguiente año, el 3 de febrero del 2001, se creó el Comité Paralímpico Colombiano. ¿Listo? Actualmente hay otra ley, que es la ley 1946 del 2019, que hace, digamos que, unas disposiciones especiales en todo lo que tiene que ver el tema administrativo del deporte paralímpico a nivel nacional. Eso que está en curso, está para ser reglamentada, ¿vale? Entonces, para tener también en cuenta allí la ley 1946. ¿Qué sucede? Para explicarlo, digamos, de una manera muy rápida, la ley 582 del 2000 tenía como eje principal el deporte asociado para personas con discapacidad, ¿cierto? Se creó bajo 5 federaciones. FEDECIR, que es la Federación de Deportes en Silla de Ruedas para personas físicas, FECOLDES, que es la Federación Colombiana de Deportes o Deportistas Auditivos o Sordos, FEDELIF, que es la Federación de Deportes para Limitados Visuales, FEDES, que es la Federación de Deporte Especial o la Discapacidad Cognitiva, y FECDPC, que es la Federación Colombiana de Deportes o Deportistas para Personas con Parálisis Cerebral. Se creó con esas 5 federaciones. En la actualidad, el sistema paralímpico a nivel mundial funciona totalmente distinto. Entonces, esa ley 1946 lo que busca es que el sistema o el tema administrativo a nivel nacional, el tema organizativo a nivel nacional, se trabaje igual que como se trabaja a nivel internacional. ¿Listo? Entonces eso es lo que se busca con esa ley 1946 que se creó el año pasado, que se sancionó el año pasado. ¿Listo? Vamos ahora a hablar de algunos aspectos o algunos conceptos importantes a tener en cuenta al momento de nosotros hablar de personas con discapacidad. Nosotros tenemos estos 4 conceptos. Hablamos de exclusión, segregación, integración e inclusión. ¿Listo? Esos son los 4 aspectos. Retomando lo que decía Weiner en un tiempo antiguo, ¿cierto? Las personas con discapacidad eran excluidas, ¿cierto? No hacían parte de la sociedad, ¿cierto? ¿Y qué sucede con ese concepto? Digamos que no se tiene en cuenta o no se considera que una persona con discapacidad pueda ser parte de un grupo etario o
de una población en específico porque se considera que no encaja dentro del concepto de normalidad, y pues normalidad va en comillas, ¿cierto? Entonces no encaja dentro de ese proceso o dentro de ese concepto de normalidad que nos ha vendido la sociedad, ¿cierto? Entonces como no es normal, no es igual que el resto de la gente, como lo decía Weiner, pues simplemente lo que hacemos es alejarlos y hacerlos aparte. ¿Listo? Hablamos también de segregación. Segregación es cuando pues, las personas que se consideran normales hacen su grupo aparte o siguen con su grupo y las personas que no son normales o que tienen algún tipo de discapacidad, pues simplemente hacen su grupo totalmente aparte. Ese es el tema de la segregación. Cuando hablamos de integración, ya hablamos que las personas, se hace un grupo grande, ¿cierto? Donde las personas que se consideran normales dicen, vamos a tratar de interactuar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero igual sigue el grupo grande de personas normales con las personas con discapacidad encaminadas en un subgrupo también. Ese es el tema de integración. Y la inclusión es aquel proceso donde las personas con discapacidad interactúan de manera normal o de manera cotidiana con una persona convencional. Ese es el tema de la inclusión. ¿Qué sucede? Que a veces a nivel nacional, en el ámbito nacional, nos están vendiendo que están haciendo un proceso de integración más no un proceso de inclusión, que eso es lo que sucede a veces en muchos escenarios, en muchos ámbitos deportivos, ¿cierto? Entonces, esa es la situación. Estamos en un tránsito entre segregación e integración, pero todavía nos falta mucho para llegar a una verdadera inclusión. Entonces vamos entre segregación e integración, más no estamos en una verdadera inclusión. ¿Por qué les menciono este tema del concepto de normalidad en comillas? Las personas que están acá y que alguna vez han tenido la posibilidad de trabajar con la población con discapacidad, digamos que es muy normal para todos los que estamos en ese medio y en ese ámbito deportivo del sistema paralímpico, para nosotros es muy normal ver personas en silla de ruedas, ver la persona baja visión o ciega total, que usa su bastón, ver la persona en prótesis y demás, ver la persona con parálisis cerebral, ¿cierto? Para eso, para nosotros ese tema es muy normal, pero para el resto de la población que no trabaja, que no interactúa con la población con discapacidad, pues es un tema de anormalidad. Entonces, por eso les digo que el concepto de normalidad va en comillas, porque el concepto normalidad depende del contexto social en donde nosotros nos desenvolvamos, ¿cierto? Entonces, ese tema es para tenerlo allí presente. Por eso el tema normalidad es un tema, digamos, que es para debatir, que es para entrar a discutir, porque es un paradigma que nos han perdido durante varios tiempos. La persona normal es aquella persona que tiene sus dos brazos, sus dos piernas, sus dos ojos, sus dos oídos y todo funciona bien, correctamente, ¿cierto? Pero pues ese concepto de normalidad es un tema bastante álgido al decir normal, una persona normal, ¿cierto? Por eso es mejor una persona convencional, ¿cierto? Entonces es un tema que es importante tener en cuenta allí para debatir en una futura oportunidad, como lo dijo Weiner, que es importante seguir generando este tipo de espacios para que entre todos podamos tener la posibilidad de dar a conocer mucho más todos los ámbitos, también lo dijo Carlos Oquendo. La idea es generar estos espacios para que nosotros podamos aprovechar el tiempo de pandemia para generar y poder conocer mucho más de ámbitos deportivos que posiblemente nosotros no tengamos claridad o no tengamos conocimiento o no sepamos que existe. Porque suena curioso, suena chistoso, pero en la actualidad todavía hay gente que piensa que el deporte paralímpico es deporte recreativo más no deporte de alto rendimiento. Entonces es importante, digamos, que empezar a romper paradigmas a través de este tipo de charlas. Listo, entonces es importante generar o tener claridad sobre estos cuatro conceptos. Lo siguiente que nosotros debemos tener en cuenta es qué es el deporte adaptado y qué es el deporte paralímpico. ¿Listo? Deporte adaptado es aquella actividad física o ejercicio físico en donde nosotros generamos una modificación para que una persona lo disfrute, independiente que tenga o no tenga discapacidad. Ese es el deporte adaptado. Entonces, el más claro ejemplo, y el que yo siempre lo doy a todo mundo, deporte adaptado es, por ejemplo, los niños cuando van a las escuelas de fútbol, ¿cierto? Todos aquí hemos visto alguna vez a un niño de 4, 5, 6 años en una escuela de fútbol.
y el niño no compite en la cancha o en el escenario deportivo que compite el futbolista profesional, no compite con el arco de 234, la cancha de 110 metros, no compite con el balón número 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el niño? El niño simplemente juega con un balón un poco más pequeño, con las canchas un poco más, la cancha un poco más pequeña y las dimensiones más reducidas para que el niño pueda hacer el goce de esa actividad. Ahí estamos generando una adaptación para que una persona sin discapacidad pueda hacer práctica de esa actividad física, de ese ejercicio físico y genere un goce pleno de esa actividad. ¿Listo? Entonces ese es el deporte adaptado. Independiente de que tenga o no tenga discapacidad la persona, se genera ese proceso de una adaptación a nivel de reglas o a nivel de materiales de implementación para que esta persona pueda hacer esa práctica deportiva. Ya cuando nosotros hablamos de deporte paralímpico, el deporte paralímpico ya es aquel deporte que a pesar de que sufre ciertas adaptaciones en su base, es un deporte que está reglamentado, federado y estructurado administrativamente, ¿cierto? Y tiene ciertas competencias de orden periódico como mundial, perdón, como mundiales, Juegos Paralímpicos, eventos regionales y demás. Ese es el deporte paralímpico. Entonces, si vamos a hablar de atletismo, tomando el tema de Wayne, si vamos a hablar de atletismo, y sé que aquí hay otros atletas de Antioquia, pues por ejemplo sé que está Mari, sé que está Jonathan, quien también los saludo, les envío un fuerte abrazo. Jennifer también estaba por ahí, ¿cierto? Jennifer Mosquera, entonces también un fuerte saludo para ellos. ¿Qué sucede? Hablando de atletismo, ¿qué se genera en el proceso de competencia del atletismo? Se generan unas adaptaciones. Caso, por ejemplo, Marixa con Jonathan. Marixa, al ser una persona o cualquier persona que tenga una deficiencia visual y que es ciega total, caso Mari, pues necesita de un guía que, como su nombre lo indica, la guíe para el proceso de competencia, ¿cierto? Entonces, esa es una adaptación que se genera para que esta persona pueda hacer práctica del deporte, ¿cierto? En el caso de los parálisis cerebral, ¿listo? Entonces, como Wayne, en el caso de los parálisis cerebral hay un tema que nos dice a nivel reglamentario que se puede modificar, que se genera esa modificación donde los atletas pueden o no pueden competir saliendo de partidores, pero es una adaptación específica para esta población, ¿cierto? Entonces esas adaptaciones que se generan, digamos que hacen parte del deporte paralímpico, pero es aquel deporte que ya busca rendimiento como tal, ¿cierto? Aquel que ya está federado, que ya compiten en mundiales y demás, que ya merece cierto grado más de compromiso por parte de la persona que lo practica. El deporte adaptado es una actividad libre, es una actividad de ocio productivo, como dice la literatura, ¿cierto? Entonces, donde yo voy, me reúno, departo un rato y gozo una actividad. El deporte paralímpico ya está reglamentado, está federado y demás. Entonces, ese es el tema de la diferencia entre deporte adaptado y deporte paralímpico. Listo, para que lo tengamos allí presente. ¿Yo cómo puedo hacer parte del deporte paralímpico? El deporte paralímpico, digamos que al igual, desafortunadamente, al igual que el deporte convencional, cuando hablamos de deporte paralímpico y deporte de rendimiento, sea paralímpico o sea olímpico o convencional, desafortunadamente estamos hablando que es un deporte de exclusión, ¿cierto? Que no todos podemos llegar a ese nivel, no todos podemos llegar a practicar el deporte de rendimiento deportivo como tal. Entonces, esa es la situación respecto a ese tema. Desafortunadamente, independiente de que sea la persona con discapacidad o sin discapacidad, pues siempre vamos a tener esa particularidad que cuando hablamos de deporte paralímpico, de rendimiento, es un proceso de exclusión, desafortunadamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hablar es que debemos tener patologías elegibles. Dentro del sistema paralímpico hay 10 patologías elegibles para decir si puedes hacer parte o no puedes hacer parte del sistema paralímpico, del deporte paralímpico, ¿listo? Lo siguiente es tener una clasificación funcional válida para el deporte que va a practicar la persona, ¿cierto? Entonces, si yo quiero practicar para atletismo, para natación, para cycling, el deporte que sea, debo tener una patología elegible y debo tener una clasificación funcional para ese deporte en específico.
¿cierto? Y estar incluido en la parte asociada del deporte, es decir, hacer parte de un club, que ese club esté debidamente constituido ante la liga, que la liga esté al día ante la federación y que la federación esté en orden a nivel nacional, ¿cierto? Esas son las características que yo debo tener en cuenta para ser parte del sistema paralímpico, digamos que en este caso como atleta. Eso es lo que yo debo tener en cuenta, ¿listo? Para poder hacer parte del sistema paralímpico. ¿Alguna pregunta hasta acá o el tema va claro? Pueden ¿Hay hacer, alguna? alzar la manito por ahí para que se vea en el chat si tienen Sí, alguna duda. Al sí, final sí, pues tenemos unas preguntas que la gente hizo pues como previas, pero igual termina tranquilo. vale, listo, vale, perfecto. Entonces continuamos. ¿Qué sucede? Entonces digamos que estamos hablando de esas tres particularidades que yo debo tener en cuenta para el proceso de hacer parte del sistema paralímpico, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de sistema paralímpico hablamos también de clasificación funcional. La clasificación funcional debe responder a tres preguntas para yo poder hacer parte de esa clasificación funcional. Debe responder a tres preguntas, ¿vale? ¿Qué es la clasificación funcional? La clasificación funcional es que de acuerdo a la patología elegible del atleta, yo voy a tener una clasificación funcional, ¿cierto? Y esa clasificación funcional lo que busca es, digamos que, más que minimizar el riesgo o el impacto de la patología lo que se busca es que el atleta tenga el mejor desarrollo deportivo en la modalidad deportiva en la que participe, en el deporte que participe, independiente de la discapacidad que tenga o independiente de la patología que tenga. Eso es lo que busca la clasificación funcional, ¿cierto? No es que, ay, como le falta un brazo, le falta un pie, le falta un ojo, entonces puede ser esto. No, lo que busca es evaluar o valorar o digamos que revisar, por decirlo de alguna manera, lo que el sujeto puede hacer y cómo lo puede hacer y cómo eso hace parte del rendimiento deportivo. Entonces lo que se busca es, de acuerdo a la patología elegible, cómo es el mejor desarrollo o el mejor performance a nivel deportivo del atleta. ¿Cierto? Y para hablar de clasificación funcional, debemos hablar de tres preguntas o solucionar las tres preguntas. La primera pregunta es si el atleta tiene una patología elegible del sistema paralímpico. ¿Listo? Ahorita les explico cuáles son las 10 patologías elegibles. Lo primero es eso. ¿Cuáles? Si el atleta tiene una patología elegible. Esto es lo primero. Si el atleta tiene una patología elegible, después debemos responder la segunda pregunta. Si el atleta cumple con el mínimo criterio de elegibilidad para el deporte que pretende practicar, porque no todos los deportes tienen los criterios de elegibilidad exactamente iguales. El mínimo criterio de elegibilidad no es igual en todos los deportes. Y la tercera pregunta, la tercera y última pregunta que nosotros respondemos es, ¿cuál clase o cuál clasificación funcional describe mejor el atleta en ese deporte que él puede practicar? ¿Listo? Esas son las tres preguntas que responde la clasificación funcional. Vamos a hablar de patologías elegibles. Hay 10 patologías elegibles dentro del sistema paralímpico, que las podemos, digamos, que agrupar en tres grandes discapacidades, que puede ser una, la parálisis cerebral, la otra discapacidad física y la otra discapacidad sensorial, ¿cierto? Bueno, sensorial y algo de mental o cognitiva, ¿cierto? Entonces, el primer grande grupo, que es parálisis cerebral, ¿cierto? Tiene tres divisiones, tres patologías elegibles allí. La hipertonía, la ataxia y la tetosis. Aquí están explicadas, ¿cierto? La hipertonía, ¿qué es? Como su nombre lo indica, es el tono muscular elevado en un sujeto, ¿cierto? Entonces, la hipertonía es aquellos sujetos que ustedes pueden encontrar en la calle que tienen contracción muscular de manera constante. Esa es la hipertonía, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Aquí encontramos que al final del cuadrito que está aquí dice códigos relevantes de afectaciones de la ICF o en español es la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Esta clasificación internacional del funcionamiento va encaminada un poco más al tema salud.
se basa el proceso de clasificación funcional en la CIF, pero esta CIF va más encaminada a procesos de salud, ¿cierto? Entonces, esto digamos que es importante tenerlo en cuenta, pero a lo que nosotros nos atañe es como tal la manifestación de la patología. Entonces está la hipertonía, y lo que les digo, hipertonía es tono muscular elevado de manera constante, contracción muscular de manera constante. ¿Listo? Luego sigue la ataxia. La ataxia es aquella afectación a nivel, digamos que cerebral, que hace que el movimiento se haga tosco, que los movimientos sean bruscos, listo, que sea, no se controle los movimientos cuando yo los voy a realizar. Entonces, cuando yo realizo un movimiento, lo que se hace es que se hace de manera tosca, de manera brusca, digamos que remitiéndonos a lo que dice la literatura, ¿cierto? En la literatura nosotros encontramos que cuando nace un niño, tiene unos movimientos o unos reflejos de orden arcaico, ¿cierto? Y que son movimientos muy toscos, muy bruscos, de acuerdo a lo que nos dice algunos autores en algunos libros relacionados con este tema. Entonces, esta persona que presenta esa ataxia son problemas o son personas que generan movimientos muy bruscos, muy descoordinados, ¿cierto? Muy hoscos al momento de realizar algún tipo de movimiento. Entonces, digamos que si tú le pides que coja un borrador, un esfero, tiene que hacer muchos movimientos y de manera muy brusca para poder hacer este movimiento. ¿Listo? Esa es la segunda patología elegible. Y la última de las de parálisis cerebral es la tetosis. ¿Y qué es la tetosis? Es también una lesión a nivel cerebral que hace que el atleta quede con movimientos de orden involuntario, contracciones involuntarias, movimientos involuntarios, ¿cierto, amigo Weiner? ¿Cierto? Que usted más que nadie también lo vivió, lo vivió Ah, sí, En Río 2016, ¿sí o no? sí, Entonces, ¿qué señor, con sucede? toda razón. ¿Qué le sucedió a Weiner en ese momento? Que era lo que estábamos hablando al principio de la charla con David y con Weiner, ¿cierto? Los que estaban allí tuvieron la posibilidad de escuchar. ¿Qué sucedió? Que Weiner estaba en el partido en Río 2016, la prueba de 100 metros, y pues se le saltó la tetosis, ¿cierto? Es el movimiento involuntario. Hizo pues el movimiento hacia adelante, el juez lo catalogó como que había sido salida en falso, se robó la salida y pues quedó descalificado. Evidentemente, como también lo manifestaba en su momento, después tuvo la oportunidad de decirle a un juez internacional, le dijo, mira, este video, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, lo que pasa es que esa tetosis son movimientos involuntarios, no los controla el atleta, ¿cierto? Y el juez le dio la razón a David en su momento y le dijo, sí, que efectivamente ahí digamos que el tema de procedencia debió haber sido otro, bueno, y como lo dijo David en su momento, pues ahí ya aprendimos cómo es la situación respecto a ese tema y cómo se debe actuar cuando se presenta una situación similar a esta, ¿cierto? Entonces la tetosis es eso, movimientos involuntarios en la persona que la presenta, ¿cierto? No controla los movimientos. Entonces este es el tema de la tetosis. Ahí finalizamos, digamos que el grupo grande de parálisis cerebral, ¿vale? Luego vamos al tema de las patologías dentro de la discapacidad física. Entonces, hablamos de patologías como deficiencia en las extremidades, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que hablar de dos conceptos, amputación y dismelía. Amputación es aquella persona que pierde de manera traumática una extremidad, fuere la que fuere, ¿listo? Y la dismelía es el nacimiento congénito sin esa extremidad, que nació el bebé o el sujeto nació sin una extremidad. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de la deficiencia de extremidades. Y eso, digamos que es claro. Hablamos de rango de movimiento pasivo disminuido o pérdida de rango óptimo de movimiento. ¿Cierto? Es cuando, no sé, que una persona iba en una moto, en una bicicleta, sufrió un accidente de tránsito, tuvo daño sobre el plexo braquial y ya no puede generar los movimientos, digamos que nos dice la biomecánica que puede generar una articulación como tal. Entonces pierde cierto rango de movimiento a raíz de esa afectación, física. Entonces es que no puede generar un movimiento de manera coordinada no, sino no puede generar el movimiento que dice la articulación de acuerdo a la parte biomecánica que se puede generar. ¿Listo?
Entonces, ese es el tema del rango de movimiento pasivo disminuido. La otra es la capacidad muscular disminuida. La capacidad muscular disminuida habla de que el músculo no tiene la suficiente fuerza contráctil, ¿cierto? Para vencer una resistencia externa, ¿cierto? Entonces, se puede generar ese tema de capacidad muscular disminuida. Entonces, es que el músculo no tiene la suficiente capacidad de generar la contracción muscular y vencer la resistencia externa en acción de la gravedad. Esa es la capacidad muscular disminuida. Allí dice cuál puede ser la situación: una lesión medular, una distrofia muscular, lesión en el plexo braquial, polio, espina bífida, síndrome de Guillain-Barré y demás, ¿cierto? Entonces, esos son los criterios que hacen que una persona pueda tener capacidad muscular disminuida. Habla también de diferencia de las extremidades, o de la diferencia de la longitud de las extremidades. Pues esto creo que es bastante claro el tema. Es aquella persona que tiene una extremidad un poco más corta que la otra. ¿Listo? Esa es la situación, la diferencia de las extremidades. Y hablamos también de corta estatura, ¿cierto? Entonces está la talla baja, o los que conocemos como, digamos que como enanos, ¿cierto? Pero pues digamos que aquí se habla de talla baja. Hablamos de acondroplasia o talla baja como tal. Acondroplasia y talla baja, digamos que es un desorden de orden genético, es algo relacionado con el tema genético de los sujetos, que genera que una persona sea talla baja. ¿Cuál es la diferencia entre un talla baja y un acondroplásico? Que el talla baja es una persona pequeña que es armónico, por decirlo de alguna manera, a nivel corporal. Entonces, que tiene todas sus medidas, su tronco, sus extremidades superiores, inferiores y su cabeza van de acorde a su estatura, ¿cierto? Una persona condroplástica es una persona que tiene extremidades un poco más cortas y es un poco más cabezón. Ese es el tema de la condroplasia. Aquí estamos hablando de 8 patologías. Nos hacen falta 2 patologías elegibles para ser parte del sistema paralímpico: la patología cognitiva y la patología visual. ¿Listo? La patología cognitiva nos hablan o nos dice que es aquel proceso donde la persona tiene problemas de aprendizaje y su coeficiente intelectual, para ser parte del sistema paralímpico, el coeficiente intelectual debe ser de 75 o menos. ¿Listo? Y eso se hace a través de unos exámenes o digamos que unos estudios un poco más clínicos a través del test de Weiss, el test de Vineland, que buscan adaptaciones sociales y como tal coeficiente intelectual. Y la discapacidad visual es aquella persona que tiene alguna pues, de visión, como su nombre lo indica. Pero aquí también debemos ser muy, muy claros y muy precisos. Digamos que en el tema de la discapacidad visual, si a una persona le hace falta un ojo, pero en su otro ojo ve 20/20, desafortunadamente el sistema no le desconoce su discapacidad, pero no puede hacer parte del sistema paralímpico, porque el sistema paralímpico dice, y es claro y es específico en sus manuales de clasificación, en su código de clasificación, que debe tener unas características propias para ser parte del sistema paralímpico, es decir, que debe tener una afectación a nivel de visión para ser parte del sistema paralímpico. Desafortunadamente, si le hace falta un ojo, pero en el otro ojo ve 20/20, no puede hacer parte del sistema paralímpico. ¿Listo? Entonces esto es para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Hay uno, y como yo les estaba diciendo, es cumplir con los mínimos criterios de elegibilidad de acuerdo a cada uno de los deportes en los que pueda participar el atleta, de acuerdo a su patología. En este cuadro encontramos cuáles son los deportes que puede hacer de acuerdo a las patologías que presenta. ¿Listo? Entonces aquí está este cuadro y cuáles son los deportes que pueden hacer. Entonces encontramos tiro con arco, atletismo, bocha, canotaje, ciclismo ecuestre, fútbol 5, fútbol 7, golbol, judo, powerlifting, remo, vela, tiro para deportivo, natación, tenis de mesa, triatlón, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas, baile deportivo, esgrima, rugby en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas. Todos estos son deportes que se encuentran dentro del ciclo paralímpico, exceptuando 2 deportes. Fútbol 7 llega hasta nivel para panamericano, y danza deportiva, si no se, digamos que no se tiene como tal dentro del ciclo a Juegos Paralímpicos. De resto, todos los deportes que están allí mencionados se encuentran dentro del programa de los deportes paralímpicos convocados a los Juegos Paralímpicos, en este caso Tokio, que va a ser el siguiente año. ¿Listo? Entonces,
esto es lo que, digamos que lo que debemos tener en cuenta de manera inicial, así como lo habíamos hablado con Weiner, es algo muy somero, muy por encima de lo que es el tema paralímpico. Creo que sí es importante a través de estas charlas después profundizar un poco más porque creo que se dieron cuenta que esto es una generalidad bastante amplia de lo que es el sistema paralímpico. Entonces no sé si tengan alguna duda, inquietud y demás. Esa era la presentación que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias y pues no sé si tengan preguntas. Juan, muchas gracias, súper completo el tema, no sabía tantas cosas, pues yo no soy de, digamos, de ese gremio, pero me pareció muy bacano escucharte. Tengo algunas preguntas, dos preguntas para ti. Claro que ¿Cómo sí. se está controlando la forma deportiva de los deportistas en esta cuarentena? Eso es alguien hizo esa pregunta dentro de la inscripción, entonces también me imagino que quieres saber sobre eso. Claro que sí, ese tema, digamos que ha sido bastante complejo, porque al igual que en el convencional ha sido un poco difícil ese tema de seguimiento que se está haciendo, digamos que en este caso hablando como Ministerio del Deporte, se están haciendo una serie de seguimientos de orden bueno, no digamos que estratégico, sino que de orden dentro de los planes de entrenamiento a los atletas y de acuerdo a las particularidades de cada patología elegible de cada uno de los atletas, de acuerdo a cada lesión que presenten los atletas, lo que se está haciendo es un acompañamiento a los entrenadores para de esta manera poder generar un buen seguimiento a este proceso de entrenamiento, entendiendo que aquí básicamente nosotros no vamos a generar procesos de entrenamiento con miras a mejoras de las capacidades físicas, sino a mantenimiento de cada una de esas capacidades condicionales y esos sistemas físicos de cada uno de los atletas. Entonces lo que se está haciendo es de acuerdo a cada una de estas situaciones en particulares de los pelados, estamos generando procesos de seguimiento y haciendo una constante retroalimentación con los entrenadores para que de acuerdo a las características propias de cada uno de estos sujetos se pueda llevar a cabo un buen proceso de entrenamiento mientras mientras dure esta pandemia, entendiendo que es un tema complejo desde lo psicológico, desde lo nutricional y demás, pero pues estamos tratando de hacer ese proceso y ese acompañamiento también con el grupo multidisciplinario de ciencias del deporte del ministerio. Juan, otra pregunta. Eh, ¿Cómo ve el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos como una desventaja para lograr otra medalla, teniendo en cuenta de que ya hay países que han autorizado a los deportistas a entrenar? Digamos que ese es un tema, es un arma de doble filo, ¿no? Si bien nosotros nos vamos a comparar con Europa, pues desafortunadamente en este momento nosotros estamos muy lejos de lo que posiblemente pueda ser el pico más alto del virus, ¿cierto? Digamos que cuál es la ventaja respecto a ese tema? Que pues al aplazarse los juegos al siguiente año, digamos que en teoría todos tendríamos el tiempo suficiente para poder generar ese proceso de entrenamiento adecuado con miras a mantener los posibles resultados que nosotros tengamos en proyección con cada uno de los atletas que en este momento se encuentran, digamos que ya clasificados o ya en proceso de clasificación, ¿cierto? O bueno, más que ya clasificados, que ya estén así dentro del proceso de preselección con miras a la participación en Juegos Paralímpicos. Entonces, creo que todos estamos en igualdad de condiciones, entendiendo que nos falta un poco para salir de este tema de la pandemia, de salir del aislamiento, pero creo que todos estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Se ha tratado de mantener de la mejor manera la forma física de estos atletas que nosotros sabemos que nos pueden garantizar algún tipo de medalla en Tokio el siguiente año, haciendo el seguimiento como se los estaba mencionando a todos ustedes, ¿cierto? Y la idea de nosotros es también poder generar ese proceso sistemático y de manera paulatina, cuando ya podamos retornar a nuestros procesos de entrenamiento, de manera estructurada, de manera tal que podamos tener, uno, la garantía de que los pelados van a tener su buen proceso de entrenamiento. Y dos, que los pelados van a estar en la mejor forma deportiva. La idea es durante el segundo semestre, después de que se finalice esta pandemia, garantizarle en la mayor medida a los deportistas que están en proyección a participar en Tokio un buen proceso de preparación. Y para generar ese buen proceso de preparación, pues requerimos indiscutiblemente pues del apoyo de los entrenadores, tanto nacionales, regionales, el grupo multidisciplinario y demás, para tener buen éxito en ese proceso de preparación. Entonces considero que fue buena la medida,
y que todos estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Así como nosotros tuvimos un mes o 2 meses de poder entrenar ahorita mientras en Europa estaban en esta situación de aislamiento, pues en este momento nosotros nos encontramos en aislamiento y ellos están tratando de retomar su forma deportiva nuevamente. Entonces digamos que estamos un poco en igualdad de condiciones respecto a ese tema. Una pregunta para Weiner, por acá le hacen. ¿Cómo maneja Weiner el tema mental en el momento que en Río fue desclasificado a los 100 metros y cómo hizo para recomponerse para la otra prueba? Oye, hermano, eso fue, la verdad, para mí, fue un proceso muy duro, complejo, porque llevamos muchas expectativas, más en los 100 metros que en los 400, ¿cierto? Sin embargo, obviamente, ahí el pronóstico cambió. Bueno, eh, ese proceso psicológico, fue muy duro debido a que la parte emocional en ese momento la tenía muy alterada y no sabía cómo reaccionar. Pasaron los tiempos, pasaron, digamos, las horitas, me tuve que calmar, la verdad, tuve que calmar, pensar, hablé con mi entrenador, hablé con mi mamá, algunos primos, cómo va eh, traer energías positivas en su momento. Porque la verdad es una cosa que si tú estás eliminado en una final, si es una final que tú pasaste, que a la hora de la verdad no era, no digamos, eran unos objetivos, pero también digamos con, digamos, minimizados con respecto a la parte física porque había parado un mes por una molestia muscular, ¿cierto? Entonces yo había parado un mes. Entonces llegamos a esa final y hermano, es un proceso que por el momento, yo digo ahorita, no sé cómo lo logré para obtener una medalla en los 400 metros, en las cuales, digamos, no era tan objetivamente, ¿ya? Pero tuve que, obviamente, hablar con algunos entrenadores, calmarme, incluso en las zonas de juego hice muchas cosas como para distraer la mente. Me fui a jugar billar, me fui a jugar otra cosa, como para disipar ese momento. Porque si yo no disipaba ese momento, creo que no tendría concentración total en los 400 metros. O sea que en su acción particular que fue esa, me concentré en lo mío, ¿cierto? Y me distraje, me fui a jugar, disfruté, pero cuando ya estábamos dentro de los 400 metros, fue otra actitud, otro comportamiento. Porque yo ya, esta tiene que ser, porque ya he luchado mucho, he pasado por muchas cosas, por muchos deportistas también pasan, ¿cierto? Pero cuando tú estás ahí en el partidor, ahí yo digo, ya me toca, si cometí una falta en los 400 metros, en los 100 metros, en los 400 metros no la puedo cometer, o sea que me tocó reestructurar la salida. Tocó reestructurar la salida, incluso como ya teníamos, digamos, un margen, una marca personal, me tocó en la segunda serie. Yo miraba el tablero, al mirar el tablero, yo miré los resultados de los primeros participantes. Y yo, bueno, llevaron a este ritmo, a este tiempo. Yo, ahí puede estar, porque sabía cómo estaba. Pero la verdad mental, muchos señores, aunque tú tengas miles de profesionales a tu alrededor, si tú no canalizas tus energías, no te concentras en tus propios objetivos, creo que por más consejos que te den, no vas a lograr nada. Eres tú quien te tiene que retroalimentar, es una introspección de cuáles son tus acciones frente a algo. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué medidas vas a tomar? ¿Cierto? Y en una carrera de 400 metros, las medidas son 400 metros y tienen que prácticamente analizar esos 400 metros porque no son 399, sino 400 metros que casi pierdo, que casi pierdo en la raya. Hay una foto que tengo por ahí en Facebook que casi pierdo en la raya porque fue un creo que fue uno tuneciño, casi me coge en la raya, como dicen, por poquito te mocha en la cabeza, como dice uno coloquialmente. Entonces, era afrontar lo que se venía. Lloré, obviamente que lloré y los ojos se me hincharon,
pero tienes que actuar, porque no hay de otra. Actuar de la manera más tranquila y serena para no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Listo? Socio, muchísimas gracias, súper bien el tema. Aquí hay una última pregunta que dice, de pronto yo creo que me la puede contestar más fácil, Juan. ¿Qué se Sí. está haciendo para que los atletas que se van retirando no queden a la deriva y sean incluidos en programas del Ministerio del Deporte? Digamos que en este momento, como Weiner también lo indicaba muy bien al inicio, estamos pasando por un proceso de transición en donde ya nosotros tenemos atletas que tienen toda la posibilidad de ingresar a este programa de Glorias del Deporte, ¿cierto? Entonces lo que se hace es tratar de hacer un seguimiento de manera constante, hacer un apoyo desde psicosocial, desde psicología y demás. Cuando los deportistas están activos, hacer ese proceso de seguimiento. Cuando ya nosotros posiblemente observemos desde el aspecto técnico, porque esto simplemente desafortunadamente es un tema netamente técnico, no es un tema personal ni nada, sino creo que todos los que estamos aquí entendemos que así como la curva hacia el proceso de rendimiento empieza a ser ascendente, en un punto empieza a ser descendente. Y debemos tener mucha conciencia en esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar ese tipo de situaciones, lo que se trata de hacer es desde el grupo de psicosociales, del grupo de psicología del deporte, empezar a generar ese proceso y generar esas estrategias de orden, digamos lo que administrativo, para poder generar esa inclusión de estos atletas al programa de Glorias del Deporte, ¿cierto? Porque consideramos que no es justo con los atletas que le dieron tantos logros, tantos resultados al país, cuando empiecen a no dar los resultados, darles la espalda y como se dice, como le dijo Wayne, como se dice vulgarmente, dejarlos morir solo, sino siempre tratar de generar ese proceso de acompañamiento hasta ese proceso de retiro, hasta esa situación de retiro de este atleta, pues para que siempre sientan el acompañamiento en este caso del ministerio, de los profesionales que están en el área, para que sientan ese acompañamiento durante toda su carrera hasta que finalizaron su carrera en el ámbito deportivo. ¿Cierto? Entonces lo que se hace es eso, generar estrategias de orden administrativo con los atletas que sabemos que pueden ser incluidos en este programa para que ingresen allí y tengamos todo al día en orden y demás. Listo. Bueno, yo tengo una última pregunta que tengo acá. Pues no sé qué tan buena sea para el momento, pero yo creo que, pues yo que no sé tanto del tema, creo que es bueno que de pronto nos la respondan ustedes que son expertos en la vaina. Pregunta a alguien, ¿cómo hacemos para ayudar a un compañero a salir adelante de su discapacidad? Solo que se siente criticado por personas y tiene miedo a ser juzgado. ¿Qué pueden hacer para ayudarlo? Entonces, lo que quiero saber ahí es, ¿cómo han manejado ustedes que han tenido la experiencia de estar, digamos, en esa parte de discapacidad, que me imagino que es uno de los procesos, como para que más personas aprendan a manejar este tipo de situaciones? Cualquiera lo puede responder, o Weiner o Juan. Creo que ahí es importante clarificar el tema que nosotros, o digamos que, si bien nosotros estamos hablando de deporte paralímpico, deporte de rendimiento y demás, el deporte no deja de ser un medio de inclusión social. Y eso lo puede decir Weiner, lo puede decir Mari, creo que estaba por acá, lo puede decir todos los atletas que estén acá y que tengan discapacidad, ¿cierto? El deporte los ayuda como medio de inclusión social. Porque ¿qué hace el deporte? El deporte los deja de ver por lo que no tienen, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? A ser el deportista, ¿cierto? Entonces ya si tú vas en la calle a Mari no le van a decir, uy, la señora o la joven o la muchacha o como le quieran decir, ¿cierto? Que no ve, no, sino es la atleta que venga, nos ha dado tantos triunfos al país, es una deportista de alto rendimiento, es una deportista que le ha dado ciertos triunfos al país, a Weiner exactamente igual, ¿cierto? Van a decir, es el atleta que le dio tantos logros al país. Entonces el deporte es un medio de inclusión social, ¿cierto? Pero nosotros, digamos que nosotros continuamos con ese proceso de inclusión social a través del deporte, pero partimos de una consigna.
nosotros ayudamos o nosotros trabajamos con el que quiere trabajar. Y a eso que voy, que lo primero que se debe hacer en este caso es que la persona pase su proceso doloso y su proceso de aceptación de la discapacidad, porque eso es lo primero, eso es lo fundamental. Nosotros tenemos claro que lo primero que debe hacer una persona es asimilar su nueva condición, que presenta una condición de discapacidad, ¿cierto? Que presenta una discapacidad. Entonces, cuando la persona asimila, entiende y digamos que se apropia de esa discapacidad que tiene en el momento, pues va a ser mucho más fácil que nosotros lleguemos a hacer ese proceso de intervención a través del deporte. Entonces, lo primero es generar o más que generar, dejar el espacio para que la persona acepte su discapacidad, acepte su nueva condición, acepte que tiene una discapacidad, ¿cierto? Y después, ya hablando de, digamos que, de la persona que no tiene discapacidad, dejarlo de ver con lástima, ¿cierto? Lo que menos le gusta a la persona con discapacidad es que lo vean con lástima. Si tú entras con un tema lastimero a una persona con discapacidad, entraste en reversa. Así de sencillo es y la persona va a querer saber de todo menos de vos. Entonces lo primero es ver a esa persona como persona, no como discapacidad, sino ver a esa persona como persona, ¿cierto? Como persona, como actor social, ¿cierto? Como persona, dejar el tema lastimero de lado y ya si esa persona cuando tenga su aceptación de su nueva condición de la discapacidad, quiere hacer parte del deporte, claro que sí, bienvenido y ahí iniciamos el proceso, pero creo que lo primero es eso, generar el proceso, los espacios para la aceptación de la discapacidad y dejar el tema lastimero de lado. No sé si Weiner tenga ahí algo para decir. Aquí el micrófono, Weiner. Papi. Eh, Estaba pensando en otra cosa. Bueno, me ha pasado en la universidad he encontrado con personas que me han preguntado, que me han hecho, digamos, preguntas similares, y yo lo que siempre respondo es que sean pacientes, acéptense con la nueva vida que van a tener, porque no es lo mismo usted ser una persona con, digamos, todas sus amputaciones normales y de pronto de un momento a otro se le quitaron una amputación de los miembros inferiores, digamos, de la pierna, sea completa o incompleta, ¿cierto? Entonces, primero es que tienes que aceptarte como es. Obviamente es un proceso común y corriente de un doliente, es como cuando se le muere a usted a alguien, es un proceso de hacer, primero se pasa el dolor, después que pasa el dolor hay una aceptación del dolor, y después de que hay una aceptación del dolor, usted ya reivindica su vida a la vida social, a la vida laboral, ¿cierto? Pasamos el duelo, después del duelo aceptamos y nuevamente volvemos a lo que es nuestra vida común y corriente, ¿cierto? Eso es lo que yo siempre les digo a las personas que me manifiestan algo similar. Bueno, hermano, muchísimas gracias a Juan y a Weiner por el espacio. Yo pienso que acá es un espacio muy bueno para que conozcamos de las experiencias de todos, ustedes también que son de admirar, eh, y continuar con este tipo de charlas y espacios. Espero que les haya gustado. Agradecerles a los exponentes y contarles que la próxima semana vamos a estar con Lina Gómez de Karate, que nos va a hablar de decisiones de un campeón. Vamos a estar también con Andrés Martínez, que él también nos va a hablar de un tema personal sobre el tema de gimnasia y otras cosas muy, muy tesas, porque la idea aquí es aprender como de todas las modalidades. Agradezco el espacio a todos los que estuvieron presentes y más a ustedes, a Juan y a Weiner, por estudiar el tema y sacarnos el tiempo para compartir estas iniciativas. Claro que ¿Listo? sí, igual ahí vamos a estar. Pues me vas a tomar el atrevimiento en el chat anterior, en la reunión anterior. Han dicho que donde nos podían contactar, que querían hacer algo de este tema, pues entonces si quiere, yo ahorita les dejo ahí por el chat mi número de teléfono, si quieren lo pueden anotar de una vez.
Cualquier cosa, pues me llaman y creo que pues ahí o por intermedio de Weiner, los que conozcan a Weiner le escriben y ahí podemos estar charlando para seguir compartiendo acerca de todo este proceso y este maravilloso mundo de la discapacidad que creo que nos apasiona a varios de los que estamos aquí en esta charla, en esta Juan, reunión. yo creo que lo más importante acá es dejar claro que la idea es que continuemos con este proceso de también del espacio para los paratletas, porque pues no es solamente los convencionales, como lo decías ahora, sino todos los que somos deportistas. Entonces, ya ustedes también en la inscripción pusieron temas que les gustaría saber sobre para atletas. Entonces, yo creo que más adelante vamos a necesitar de tu ayuda, Andrés, para coordinar con otros expositores de temas más específicos, de temas que también todos los paratletas quieran saber. Y yo creo que para eso es este espacio, para que todos aprendamos. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo y pues a Ujú. ustedes gracias por la invitación. Vale, Gracias. bueno, muchísimas gracias. Y Juan, mil gracias a todas las personas que se conectaron. Les vamos a compartir enseguida el vínculo de YouTube para que vean pues como todo el tema o lo compartan las personas que no pudieron estar. Hasta luego, Ok. mil gracias. Luego, Vale, muchísimas hasta gracias. luego.